Esta noche, Salmo 56 del 1 al 4. Nos vamos a poner de pie para leer su palabra, amén, y vamos a leer, yo leo el 1, ustedes el 2 y así hasta el 4. Dice así la palabra de Dios: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día, enemigos no me pisotean. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí el salmista, amén, aquí vemos que el salmista estaba luchando con temores. Amén, cada día. Aquí no está hablando del temor a Dios, que es otro diferente. Amén. Aquí está hablando del temor, el miedo que cada hombre tiene. Y él estaba enfrentando temores. Él estaba luchando con temores. Noten el versículo 1, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Sabía, hermanos, que sí está hablando del hombre. Él tenía muchos enemigos. El salmista tenía muchos enemigos por donde quiera que él estaba. Lo envidiaban, querían destruirlo, querían borrarlo del mapa. Y hoy tú y yo tenemos muchos enemigos. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Vamos a orar en esta tarde. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque es nuestra ancla firme. Tú, Señor Jesucristo, eres nuestra ancla más segura. Y en ti podemos confiar, en ti podemos y confiamos y podemos traer todo lo que nos está estorbando a nuestras vidas para que podamos crecer, madurar en ti y en cada área de nuestras vidas. Y una de esas es que en estos tiempos el temor se quiere apoderar aún de los creyentes. Ayúdanos, mi Dios, a vencer con tu palabra. Mi Dios, ayúdanos a vencer a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, porque dice tu palabra que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice tu palabra, mi Dios, que tu amor echa fuera todo temor. Ayúdanos, mi Dios, a aferrarnos de esta palabra en esta noche. Y pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo me guíe, nos dirija a cada uno de nosotros para poder estar atentos y quita toda distracción, todo obstáculo, para que podamos también llegar a los que están allá en casa en esta noche y tu palabra pueda llegar. Yo no tengo palabras que pueden cambiar, pero confío que tu palabra es viva y estás puesto en mi corazón para compartir en este tiempo. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Ahí el salmista nos dice que todos los días estaba luchando con el temor. ¿Sabían, hermanos, que todos aquí tenemos temores? No quiero que levanten sus manos, pero el temor estaba rodeando al salmista. Temores físicos, hombres que le perseguían para aniquilarlo completamente. Y sabían, hermanos, que qué causa el temor. Vamos a ver en esta noche qué causa el temor en nuestras vidas. Cómo Dios quiere que no temamos a estas situaciones que estamos enfrentando. Y el tema que le quiero traer es contágiate de la fe. Hay que contagiarnos de la fe de algo. Mucha gente está contagiando del temor, no solamente del temor, pero hermanos, se está contagiando del virus y de todo esto, pero nosotros tenemos que contagiarnos de la fe. La fe también se contagia. Si tú tienes fe y tú lees la palabra de Dios y crees en la palabra de Dios, nos vamos a contagiar de la fe. Amén. Pero aquí el ejemplo que nos da la palabra de Dios es el salmista. Puede venir y ese salmista estaba temiendo. No estamos seguros si este salmo también es de David. Pero lo importante es que este hombre de Dios estaba temiendo por su vida, por el que le iba a pasar. Sabían, hermanos, que muchos de nosotros tenemos esos temores. El temor es algo como un miedo que tratas tú de escapar, pero te consideras que estás en peligro
y estás en terreno peligroso y no puedes salir de ahí, y eso hace daño a nuestra persona. Así es de que el temor, escucha lo que la definición que encontré, es una presunción, una sospecha de algo que puede suceder. No es seguro. Mucha gente puede decir aquí en esta noche, bueno, yo siento temor pues, de lo que algo me pueda pasar. El temor es el que nos llevó a encerrarnos y está llevando a encerrar hoy en día a mucha gente. Es el temor. El temor a que yo me vuelva a enfermar. Eso es lo que está sucediendo una vez más, lo que estamos viviendo. En otras palabras, el temor se utiliza como un sinónimo de miedo. Es la emoción que uno siente, una emoción angustiosa, de que puede ser un riesgo imaginario, solamente que tenemos aquí en nuestra mente, pero no es real. Eso es lo que todo y cada uno de nosotros, si tú eres humano, va a pasar por ti. Puedes decir tú, yo soy muy espiritual, pastora, a mí no me está pasando, a mí no me va a pasar. Si al salmista le pasó, nos puede pasar a cualquiera. Si es de que todos nosotros somos seres humanos aquí. ¿Quién es ser humano aquí? Todos nosotros, cada uno de nosotros. ¿Cuántos aquí hemos sentido temor en alguna área de nuestra vida alguna vez? No levanten su mano, pero hemos sentido temor por alguna razón. Y la palabra de Dios aquí nos habla y nos dice que el salmista tenía mucho temor. Unos tienen temor hacia alguna cosa. Amén. Unos aquí pueden decir, bueno, pastor, yo no le tengo temor a nada, pero le tienes temor a las alturas. Otros le tienen temor aquí yo conocí a una hermana que solamente al mencionar la palabra serpiente, culebra, víbora, ella entraba en pánico. Así le causaba, solamente mencionar. Alguien que no la conocía y decía la palabra culebra, víbora, ella se ponía muy mal, que casi le daba un ataque. Era así una fobia que tenía tremenda. Y eso es lo que hace el temor, nos lleva a fobias. El miedo se convierte en fobias. Alguien aquí puede decir, bueno, yo no tengo temor a eso, pero ¿qué tal le tengo temor a la oscuridad? A lugares estrechos. Alguien aquí puede decir, yo le tengo temor a la altura. Conozco personas dentro de nuestra congregación que a 2, 3 pies de altura de la escalera tienen pavor, tienen temor. No pueden subir ni 3 pies porque tienen temor a eso. Así que todos aquí tenemos temor. Otros aquí pueden decir, bueno, yo le tengo temor a las agujas. Soy diabético y le tengo temor, le tengo un pavor a las agujas. Es un temor infundido. Todos tenemos temores a una o varias cosas que podemos pasar. Otra gente le tiene temor a los elevadores cuando se sienten que están encerrados en un lugar estrecho. Pueden decir, yo la verdad que tengo un poco de temor. Y eso le causa temor a cualquiera. El salmista estaba enfrentando amenazas, peligros que le producían temor. Como cualquiera de uno de nosotros, las cosas que estamos enfrentando hoy en este día nos producen temor. Ve lo que dice él, me oprime, el versículo 1, parte B, dice, me oprime combatiéndome, ¿qué? Cada día. Todos los días tenía una lucha, todos los días venía el temor a su vida, a su mente, todos los días. ¿Qué es lo que nos va a nosotros ayudar a salir de este temor? Hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Si no lo enfrentamos, siempre vamos a estar sufriendo y vamos a estar siempre temiendo a cosas que ni pueden suceder. Y este es otro de los malos hábitos que tenemos, aún los creyentes. Hay temor durante este tiempo, hay mucho temor en nuestras vidas. Y sabía que ese es un arma del enemigo cuando dice el versículo 56:1, porque me devoraría el hombre. Sabían que el hombre no solamente puede dar alusión o se puede aplicar esto al hombre, a nosotros los hombres. El enemigo
usa a hombres. El enemigo puede usar a cualquiera a cualquier otro que no sea creyente para poseerlo. Gracias a Dios que nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo y no podemos ser poseídos por él. Pero a un incrédulo sí lo puede hacer porque no está la morada, no está el Espíritu Santo de Dios ahí en él. Y hemos visto que gente en la Biblia fueron poseídos. El endemoniado Gadareno. Y otros más, hasta puercos también fueron poseídos por el enemigo. Entonces el enemigo no respeta a nadie. Pero a nosotros los cristianos no puede poseernos. Gloria a Dios por eso. Si es de que, porque dice aquí, ¿por qué está usted mencionando esto? Porque aquí dice en el versículo 1, porque me devoraría el hombre. ¿Quién es el devorador? De nosotros, hermano. Primera de Pedro lo dice. ¿Qué dice? 5, 6. Dice que el enemigo anda como un león rugiente tratando a quien devorar. ¿Y sabe qué lo que está haciendo ahora el enemigo? Está infundiendo temor a través de los medios, a través de la situación que estamos enfrentando para devorarnos la fe. La fe que nosotros decimos que tenemos en Dios. Amén. Si es de que este salmista, este hombre de Dios tenía temor, tenía opresión del enemigo. Yo no sé cuántos de ustedes aquí han no solamente temido por algo, pero han sufrido alguna opresión de algo. Opresiones fuertes, las opresiones del enemigo. Él estaba pasando por eso. Yo te quiero llevar a donde el estado de cómo este hombre se encontraba. Se encontraba en completa opresión del enemigo. Y eso es lo que trae el temor a nuestras vidas. ¿Y quién infunde ese temor? Ese temor no viene de Dios, viene del enemigo. Amén. Y entonces, ¿cómo yo puedo tener seguridad en medio de la opresión? ¿Cómo yo puedo tener confianza en medio del temor? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo yo voy a hacer? Mira, hay algo que Dios puede hacer para a nosotros sacar todo ese temor. Quiero que vayas conmigo a Jeremías 32. Jeremías 32. Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17. Y nota lo que dice aquí la palabra de Dios. Jeremías estaba enfrentando una gran opresión, había estado preso, o estaba preso durante este capítulo 32 y capítulo también de su vida, estaba en la prisión. Vea lo que dice rápidamente el 17, pero les dije yo el 17, pero ve el 32:3, dice, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomaré? Este hombre, Jeremías, estaba en una situación de su vida que necesitaba de Dios. Y vamos donde Jeremías comienza a pedirle a Dios en oración. Ve lo que le dice. Esta es la oración. Dice la parte B del versículo 16 de Jeremías. Dice, oré a Jehová diciendo, y esta es la oración de Jeremías. No la vamos a ver toda por causa del tiempo, pero yo quiero que notes donde comienza el inicio de su oración. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra. Él engrandece, dice, con tu gran poder. Él reconoce en su oración, número 1, el poder de Dios, que para Dios nada hay imposible. Él dice ahí que con tu gran poder y con tu brazo extendido, ¿qué dice? Ni hay nada que sea difícil para ti.
Él viene con toda confianza y le dice a Dios: Señor, yo vengo delante de tu presencia y sé que para ti no hay nada difícil. No hay nada difícil para ti. Y comienza a pedirle misericordia por millares, por su pueblo y por qué le están pasando por esa situación en su vida, que él tenía un poco de temor, que no sabía lo que iba a pasar en su vida el día de mañana, ni con el pueblo de Dios, con Israel y con todo Judá. Y entonces comienza, y si tú tienes tiempo en tu casa, puedes estudiar la oración. Vino palabra de Dios a Jeremías y le habla en la oración, y ahora le dice, le contesta la oración el versículo 27. Ve conmigo el versículo 27. Dios le responde, bueno, dice el versículo 27, que hay bendiciones por las oraciones contestadas de nuestro Dios, que decía el hermano Esteban Express. Inmediatamente vino la contesta de Dios, dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, esta es la respuesta de Dios a la oración de Jeremías. He aquí que yo soy Jehová. Él le dice, mira, está tranquilo porque yo soy Dios, al que me estás pidiendo. Dios de toda carne. Va más allá Dios y le dice, yo soy el creador de todos ustedes. Y ¿cómo comenzó Jeremías la oración? Con una pregunta. ¿Hay algo difícil para ti? Vayan conmigo rápidamente a Jeremías 17. Quiero que notemos una letra que hace el cambio. Ni hay nada difícil que sea para ti. Al final dice ti. Le está diciendo, le está preguntando a Dios, yo sé que no hay nada difícil para ti. Él tenía confianza. ¿Qué hacemos con el temor, hermanos? El enemigo, mira, no podemos tener fe y temor a la misma vez. No se puede tener. No podemos tener fe, que yo pueda decir, yo tengo fe en este día y tengo temor. No hay espacio. Chocan, no se llevan. Es como entre el aceite y el agua. La fe y el temor no se llevan. Entonces, tampoco puedo tener temor y decir que tengo fe, o viceversa. No se puede. O tenemos uno o tenemos el otro. No se puede tener los dos a la misma vez. O tenemos fe o tenemos temor. Y Jeremías confiaba en Dios y lo único que nos va a nosotros a librar del temor es la fe en Dios, confiar en Dios. Y la respuesta que Dios le da y le pregunta a Jeremías, tú me hiciste la pregunta, le hace casi lo mismo, pero le cambia algo. ¿Ya notaron qué le cambia? Le cambió mí. Dios le dice, él le dice ti y él le dice mí. Noten eso, hermanos, es algo grande. Jeremías le dice ti y Dios le dice mí. ¿Hay algo, dice algo que sea difícil para mí? Vea cómo le responde Dios. Oh, hermanos, no hay nada difícil para Dios. Dios les estaba permitiendo en ese tiempo, si tú lees y estudias Jeremías 32, por eso después viene la respuesta más allá. Dice cómo Dios le da palabra a Jeremías que compre una heredad, que compre, y después viene y la heredad que Dios le dice que le compra la va a destruir por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Y Dios permite todo eso con un propósito. Porque si tú lees más adelante, ve lo que dice Jeremías, más adelante vamos hasta el versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno. Bueno, desde el 39, desde el 38, amén, para que podamos entender. Bueno, el 37, mucho mejor. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar. El mismo lugar, por eso le está dando una profecía. Amén. Y dice, así como yo los castigo y los voy a hacer que sean desparramados por todas partes, también los voy a reunir, los voy a traer una vez más. Y dice, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me
teman. Ahora sí ya habla de temer a Dios, no del temor, del miedo, sino de temor a Dios, del respeto, de la reverencia a Dios. Perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor. Ahora ya no está hablando del temor del hombre. ¿Está hablando de qué? Del temor de Dios. Mi temor, reverencia, amor. ¿Por qué es que yo no hago unas cosas que la carne me dicta? Porque yo temo a Dios. Por el temor a Dios. ¿Sabían que yo digo, Señor, si yo no hago esto, ese es temor? No que yo le tengo miedo a Dios. Dios no quiere que le tengamos miedo, como nos maleducaron. Nuestros padres nos dijeron, hay que tenerle miedo a Dios. No, es temor reverente, una reverencia. Sabía que hay veces que mis hijas no hacen algo porque saben que tienen temor a su padre, a mí. Pero más que a eso, les digo, no me tengan temor a mí, no me tienen miedo a mí. Gracias a Dios por eso. Pero le tienen temor a Dios. Y yo le tengo temor a Dios. Son cosas diferentes, temerle al hombre o temer a Dios. Y tenemos todo cuatrapeado al revés. Le tememos al hombre y no le tememos a Dios. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Le tememos al hombre y no tememos a Dios. Y ahí dice la palabra de Dios que dice, y pondré mi temor, porque el temor de Dios, hermanos, no es para nosotros tener miedo. Es para que hagamos reverencia en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Sabe lo que me hace a mí el temor? El temor es malo, el temor del hombre es malo, pero el temor de Dios es bueno. Porque me acerca a Él, me hace que yo no peque contra Él, me hace que yo no me aparte de Él. Ese es el temor a Dios. Y dice el 41, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Es las únicas veces que Dios habla con todo su corazón, que abre su corazón, que vemos en la Biblia aquí. Y dice, de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así ha dicho Jehová, como te traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos, escucha, todo el bien que acerca de ellos hablo. O sea que Dios da la enfermedad, pero da también la cura. Dios da, hermanos, la prueba y nos permite las pruebas, pero nos da la salida, nos da la fortaleza para pasar la prueba. Eso es lo que Dios nos está diciendo y es lo que Él hace en nuestras vidas. Y dice el 43, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales. ¿Cuál es esa tierra, hermanos? No es nada más y nada menos que la tierra bendita y divina, la de Palestina, donde nació Jesús. Es la de en estos tiempos, está hablando aquí, ¿saben de cuál tierra? Israel. ¿Qué es Israel? ¿Qué era Israel? Un desierto. Y Dios les cumple. Es una profecía. Y cumple y todo lo que Dios promete lo cumple. Dice, esta tierra desierta donde estaban ellos sin hombres, no había gente, no había pueblo, y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. ¿Sí? Pero dice el 44, nota, heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán, bienes raíces está hablando, y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de las Cefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Si es de que les dice a Jeremías, sigue profetizando, no te creas del temor que puede estar pasando tu corazón o que qué va a pasar en el tiempo, porque así como yo voy a hacer que los caldeos
vengan y tomen la tierra y maten y tomen a todos cautivos, a todo el pueblo, así mismo yo lo permito porque ustedes no han obedecido. Pero yo mismo, como les he dado un pacto, he prometido un pacto eterno, no lo puedo quebrantar. Dios no se puede ir en contra de su palabra, hermanos. Si algo tenemos que estar seguros es que Dios nunca se va en contra de su palabra. Lo que Él ha dicho se está cumpliendo. Lo que Él ha dicho se cumplió. Y otras cosas, otras profecías se van a cumplir. Y es de acuerdo a lo que dice la palabra, letra por letra. Así es de que cuando nosotros tenemos temor al hombre, estamos desconfiando en Dios, un Dios verdadero que nos promete estar con nosotros todos los días. Y a Jeremías le recuerda y le dice, no hay nada que sea difícil para mí. Y a nosotros nos recuerda, por más que estés enfrentando esa prueba, por más que estemos enfrentando esta pandemia, por más que estemos pasando por esta peste, Dios está fortaleciendo nuestra vida espiritual y nuestra vida física también. Y gracias tenemos que darle a Dios. Amén. Que aunque estamos pasando por situaciones difíciles, no tengo que dejar que el temor me envuelva. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos da antídoto en contra del temor? En su misma palabra. Amén. Y regresemos a Salmo 56, 3. Salmo 56, 3. Dios nos da el antídoto. Qué bendición por eso. Amén. Y qué grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Como dice el himno. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Amén. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mira lo que dice en el 3, hermanos. Él se refirió y dice, a pesar de que yo estoy pasando por muchas aflicciones, por muchos temores, dice, en el día que temo, que era todos los días, en el día que yo temo, yo en ti confío. ¿Qué es lo que nos da Dios para vencer el temor? La fe, la confianza. Por eso yo les decía hace unos minutos, la fe y el temor no van. Fear and faith, they don't mix together. No se pueden mezclar. Y más bien el temor, fear goes against our faith. El temor va en contra de nuestra fe. Y en inglés se lo menciono porque en inglés suena mucho mejor. Y en otro de los casos, faith conquers fear. La fe vence al temor. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Y es lo que Dios nos dice a través de su palabra. El salmista dice, en el día que temo, que es todos los días. Él entendió eso. En el día que yo temo, yo en ese día confío, estaba diciendo. ¿Qué nos está dando aquí, hermanos? Es simple. Que cada día que temamos, que venga el temor a nuestras vidas, para no temer tenemos que confiar en nuestro Dios. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es nuestro temor en esta noche? Todos aquí tenemos temor a algo o alguna cosa. Todos aquí, la mayoría de nosotros. Tienen, a lo mejor puedes decir, bueno, yo no tengo temor a la enfermedad, pero tengo temor a la muerte. Yo no tengo temor a eso, pero yo tengo temor a qué es lo que va a pasar mañana. O lo que resta de este mes, o lo que viene en febrero, o si Dios nos permite vivir este año 2022, yo temo al futuro. La mayoría de la gente está temiendo al futuro, al no saber lo que va a pasar. Ese es el temor. Entonces, cuando venga el temor, Dios nos dice en su palabra que en el día que temamos, confiemos. ¿Qué es otro antídoto que Dios nos da para vencer el temor? La palabra de Dios. Vea lo que dice ahí el versículo 4. En Dios alabaré su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra se cumple, porque su palabra es poderosa, porque su palabra es verdadera. En Dios he confiado.
¿Qué dice? No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando nosotros confiamos en nuestro Dios y depositamos toda nuestra confianza en Él, no hay por qué temer. Amén. No hay por qué temer a cualquier cosa que venga o que el hombre quiera hacernos. Hay que temer más a Dios en vez de al hombre. Por eso Él dice, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿El hombre qué puede hacer, hermano? Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que aunque quieran arrebatarnos, quitarnos esta vida, pero no nos pueden quitar el alma. Amén. No nos pueden llevar el alma. Amén. Más bien dice la palabra, temerle a aquel que puede depositar nuestra alma, ¿dónde? En el infierno. A Él sí hay que temerle. ¿Y por qué Dios lo va a hacer? Porque yo soy necio, porque nunca recibí a Cristo como mi Salvador. Por eso lo va a hacer. No es que a nosotros nos va a llevar ahí porque tú tienes hijos. Amén. Todos aquí tenemos hijos. Tú no vas a querer, por más que tu hijo sea un criminal, por más que tu hijo haga lo que haga, jamás dejará de ser tu hijo. Y aunque te quieras deshacer de él, que lo des en adopción, llevará siempre tu sangre. No podemos deshacernos de nuestros hijos. Dios tampoco. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Tú y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso nos debe dar una confianza, porque el amor de Dios, dice Juan, 1 Juan 14, vamos a ir más adelante, echa fuera todo temor. ¿Cuál? El amor de Dios. ¿Qué es otra de las cosas, antídotos para no tener temor? El amor de Dios. Es la fe, número 1, dijimos, es la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10, 17? ¿Cuántos de ustedes aquí lo saben ya? Romanos 10, 17, si lo pueden citar conmigo. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Bueno, ese es otro, sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿La qué? La convicción de lo que no se ve. Ese es Hebreos 11. Exacto. Yo estaba buscando Romanos 10, 17. Es pues la fe. ¿Qué dice? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Si Hebreos 11.1 es la fe, amén. Lo que es la fe, la convicción de lo que no se ve. Amén. Así pues. Así es de que Dios nos da su palabra. Amén. Para no tener temor a cualquier situación que estemos enfrentando. La fe y el temor dijimos que son opuestos. Amén. Y no podemos tener temor y fe a la vez. No se puede. Amén. O tengo temor o tengo fe. ¿Y qué voy a hacer en el día que venga el temor? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Dios está obrando. Mira, cuando decimos que tenemos fe en Dios, es que yo tengo la confianza que Dios está obrando en mi vida. Que Dios está haciendo. Amén. Que Dios está proveyendo. Y ya no solamente le digo, Dios provee, le doy gracias Dios porque estás proveyendo. Gracias Dios porque estás haciendo. Esa es confianza. Amén. Esa es confianza en Dios, en su palabra. Y cuando llega la confianza, ¿sabes qué? A nuestra vida, el temor desaparece. Muchos de nosotros pasamos por circunstancias como Job, también es otro ejemplo. Ya vimos a David o el salmista, quien fuera que lo haya Dios usado para escribir. Vimos a Jeremías, pero también ahora les invito a ver a Job 3:25. Dice y explica una vez más, habla acerca de esto. Ayer estaba hablando con un hermano y hablábamos en referencia a esto, que Job buscaba a Dios, pero ¿por qué lo buscaba? Y porque temía algo. Y dice el versículo 25, ¿están ahí? Porque el temor que me espantaba, escucha, me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía.
En otras palabras, ¿por qué Job pasó por todo esto? Porque aunque era un hombre que temía a Dios, que reverenciaba a Dios, pero también venía el temor, como cualquier otro de nosotros. No hay hombre en la tierra que no haya sufrido el temor. Desde Adán, Abraham, Moisés y todos los héroes aún de la fe temieron en alguna ocasión, pero se aferraron a la fe en Dios. Noé y todos ellos. Pero él, ¿por qué sucedió? ¿Qué temía? ¿Qué temía Job? Perder a sus hijos. ¿Qué temía Job? Perder su economía. Temía por su vida. Temía por los hijos de él. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque lo que temía, lo resume ahí la palabra de Dios, eso le pasó. Por eso no es bueno temer a las situaciones que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque lo que tememos, eso es lo que nos va a sobrevenir. Él tuvo ese temor y se espantaba y todos los días, aunque oraba, aunque buscaba a Dios, pero no dejaba su carga. Es como cada uno de nosotros ¿cuántos nos podemos identificar? Yo me identifico. No por lo que he pasado, porque no he pasado ni así por lo que ha pasado Job o uno de ustedes, o algunos de ustedes. Pero porque todos los días el temor viene a nuestra vida. De una u otra forma, viene el temor. Entonces, el temor atrae todo ese mal. Lo atrajo a la vida de Job. Y vino y dice, lo que yo temía, eso me vino. Me ha acontecido lo que yo temía. Y es un peligro. Es un peligro. Estamos en un territorio peligroso. Así es de que, hermanos, la fe es más grande que cualquier temor. La fe en nuestro Dios. Así es de que vengamos a Dios. Vea lo que dice: el Espíritu Santo de Dios nos consuela. Otro de los últimos, y cierro con esto. Ya dijimos que el antídoto contra el temor es la fe, es la palabra de Dios. ¿Qué más dijimos? El amor de Dios. Y ahora veamos que otro antídoto que va en contra del temor es el Espíritu Santo de Dios. Vea lo que dice Juan 14, 26. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice así, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira lo que es antídoto para eso. El Espíritu Santo de Dios nos consuela y el Espíritu Santo de Dios nos trae la paz. Yo no sé cuántos de ustedes han de recordar, pero antes de recibir a Cristo, antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador, temíamos por todas partes. Le temíamos a la muerte. Yo le temía a la muerte porque no sabía dónde iba a ir. Pero ya después, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y le hemos recibido, ya no hay ese temor. Porque el Espíritu Santo de Dios nos consuela y nos trae la paz. Lo que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Vea lo que dice: no se turbe o no temas, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo dice más claro: no se turbe vuestro corazón, ni menos tenga miedo. Y lo dice claramente, amén. Lo dice, hermanos, más claro ni el agua. Aún un ciego que no puede ver, puede escuchar y determinar que Dios, hermanos, está en contra de que nosotros estemos temiendo contra las circunstancias, contra lo que podemos estar enfrentando, porque a pesar que lo estamos enfrentando, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él nos dice bien claro: no se turbe vuestro corazón. Nosotros nos privamos, cierro con esto, de tantas cosas en nuestra vida por darle lugar al temor en nuestra vida. Nos privamos de vivir una vida más plena en Cristo. Nos privamos de gozarnos más. Hoy, gente, ya no hay gozo, solamente lo decimos o lo cantamos, pero no se ve ese gozo.
¿Sabe? Ese antídoto, y no cubrí todo lo que dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. He determinado, y yo sé que el año pasado también lo hice, y cierro con esto, es que gracias a Dios, por la gracia de Dios, no comencé el de 100 días, porque la mentira, aunque yo leo más de 3 capítulos, pero sí comencé porque tengo otros estudios y siempre estoy estudiando y siempre estoy meditando y siempre tengo estudios aquí y allá, pero sí me he propuesto a leerla los 365 días del año una vez más. Y gracias a Dios, para honra y gloria del Señor, voy muy adelantado. Más bien digo, ay Señor, porque no voy apresurado. Voy paso a paso. ¿Y qué causa eso, hermanos? Causa en nosotros fe. El estudio de la palabra de Dios. Desde que yo te reanimo en esta y te reto a que todos consigamos este plan, si no tienes un plan de lectura, porque si no te propones a leerla, no lo vas a hacer. Tiene que haber que proponerse uno para hacerlo. Si no, no hay. Si no, dicen por ahí secularmente, si no le tiras a nada le pegas. Aunque tú me puedes decir, porque he escuchado a uno, no, pastor, es que a mí no me gusta estar encarrerado y leer por leer. ¡Qué bendición! Pues hazlo al paso, porque el plan de un año es solo de un capítulo a 2 capítulos al día. ¿Quién no puede leer 1 o 2 capítulos al día? Todos lo podemos hacer. Y bien meditado, y bien estudiado. Y lo podemos hacer. Y sabe qué, hermanos, porque cuando un creyente se desanima, cuando un creyente está en gran temor, es por falta de la palabra de Dios en su vida. Eso es lo que yo puedo ver. Cuando un cristiano se empieza a enfriar, es porque se ha apartado de la palabra de Dios. No hay otra explicación. Se ha apartado de la presencia de Dios, se ha apartado de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en nosotros saca fuerzas, nos da fuerzas de donde no hay. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aún más, voy más allá. No solamente la leas en silencio, pero hay que leerla. Yo la leo audiblemente. Y es mejor leerla audiblemente, ir detenidamente y después regresar. Y hace tiempo, yo cuando era tiempos, ¿cuántos se recuerdan de las caseteras? Todavía una casetera que era una grabadorcita de un cuadro así, pero plana, las planas. ¿Cuántos se recuerdan de las planas? Todo era plano, era así, plano. Y ahí metía el cassette y ahí grababa, y yo grababa los salmos, los proverbios, los grababa con mi voz. Y ahora yo se los he puesto a mi esposa en algún tiempo de la vida y me dicen, no, ese no eres tú. Claro, mi voz era diferente, mi voz era más joven. Y no se puede escuchar y no lo se puede grabar, pero lo grabé todos los salmos, todos los proverbios, y comencé Génesis, pero ya no seguí porque me robaron mi grabadora. Pero podemos hacer eso, esos ejercicios son buenos. Y lo puedes escuchar y meditar y escuchar y escuchar. Bueno, no tienes tiempo para grabarlo. Hoy hay muchas facilidades cómo hacerlo en el teléfono. Ya hay otra gente que lo grabó y lo puedes poner en audio. O sea, hay muchas formas, pero la mejor forma es que nosotros mismos lo hagamos. Dios nos da la fuerza para eso. Y Dios nos da esa fuerza y nos inyecta esa fe cuando leemos la palabra de Dios. Viene de Él, que no importa lo que estemos pasando, no importa lo que esté yo atravesando, esa fe es inyectada por la palabra de Dios en nosotros. Por eso la palabra de Dios siempre dice que more abundantemente en nosotros la palabra de Dios. Colosenses lo dice, que more en abundancia. Efesios lo dice. En muchas partes lo dicen. En Juan 15 lo dice, permaneced en mí y en mi palabra. Porque ahí Dios inyecta esa fe que necesitamos en estos tiempos. Así es de que propongámonos eso en este día, de que cualquier cosa que estemos enfrentando, no hay cosa que la palabra de Dios no pueda hacer, como lo vimos en Jeremías 32, capítulo 32, 17. Jeremías le preguntó a Dios, ¿hay algo difícil para ti?
Dios le responde en el 27, ni hay nada difícil para mí. No hay nada difícil. ¿Cuál puede ser la situación difícil que podamos estar enfrentando? Para Dios no hay nada difícil, nada imposible. Dios todo lo puede hacer, y más cuando estamos en lo que Dios quiere que estemos, en su palabra. Eso nos va a dar una batería, una carga, como cuando ya usted ven a algo que ya se está descargando y le ponen la batería nueva y empieza una vez más a seguir avanzando y seguir queriendo. No hay ni un solo cristiano, dame un cristiano que no está aquí permaneciendo, que no está escudriñando la palabra de Dios. Te voy a dar un cristiano que está alejado, que no viene a la casa de Dios, que no le hace falta ya la casa de Dios. Porque es raro que un cristiano que esté aquí en su palabra vaya a no querer venir a su casa, a la casa de Dios. Va a ser raro, rarísimo. Pero alguien que está ahí en la palabra de Dios estará ahí. Querrá estar ¿dónde? Donde está el fuego, donde está Dios. No, Dios también está conmigo en casa. Sí, Dios está también con nosotros, porque Dios es un Dios omnipresente en todo lugar. Pero qué bendición arrimarse, a calentarse. Amén. Alabar a Dios juntos. Así es de que Dios requiere y nos recuerda y nos reta en esta noche a acercarnos a Él, a su palabra, y a tener fe. ¿Cómo voy a tener la fe? No digas tú, bueno, pastor, dice la Biblia que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirás a ese monte, muévete, y ese monte se moverá. En Mateo no está hablando literalmente de montañas, porque yo no he visto en la Biblia que un profeta movió una montaña. Yo no he visto que un apóstol movió una montaña. Yo no vi, voy más allá, que Cristo moviera una montaña física. No es literal. Es las cosas que nosotros creemos que son difíciles, para nosotros imposibles, son como una montaña. Y Dios lo puede hacer. ¿Hay algo difícil para Él? Para mí, dicen esta noche, no hay nada difícil. Vayamos a Dios en oración en esta noche. Que no hay nada difícil para Él. Que Él te pueda dar la fuerza de voluntad para leer, para proponerte a leer su palabra 365 días del año.